Jóvenes, buenas tardes. Jóvenes. Plan de cuentas. El año pasado, este muchacho. A ver, jóvenes. Ya está. Ya está, vamos. A ver, jóvenes, vamos a hacer ahora. Nos toca a la 1, a las 2. A ver, vamos a ver. A ver, tengo 3 participantes nomás. Bueno, jóvenes, nuestro curso es gestión financiera. El tema que nos ha tocado hoy día desarrollar
está relacionado, dice, con el análisis de riesgo, la inversión de los activos financieros. Hay una palabra ahí que es portafolio o riesgo de inversión de portafolio. Hemos visto en el transcurso del desarrollo del curso que hablar de gestión financiera tiene que estar relacionado con la parte económica, con cómo utiliza sus recursos la empresa. Ya, en caso que les falte, tiene que solicitar un financiamiento, los financiamientos, o de repente cómo va a utilizar sus... Nosotros hablamos que cuando hay déficit es carencia, nos faltan los recursos. Cuando hay superávit nos ha quedado o tenemos utilidades, y muchas veces esas utilidades, ¿dónde las van a utilizar? De repente van a hacer nuevos proyectos, ¿ya? Nuevos proyectos y hacer nuevos proyectos significa de repente la compra de activos. Cuando hablamos de las compras de activos, estamos hablando de compras de maquinaria y equipos, o también estamos hablando de propiedades, ¿ya? También nos habla el uso de los recursos, ya sea, si ellos no quieren utilizar los costos que no quieren utilizar un préstamo porque hay costos, como son los costos y gastos, ¿cuáles serían? El pago de los intereses. Entonces, cuando en el caso de que ellos escogieran algún tipo de financiamiento, tendrían que tener en cuenta esos costos y gastos que están referidos a los intereses. Tendría que tener en cuenta para escoger si les conviene o no les conviene. Y una forma de que ellos también podrían optar por no prestar es vendiendo sus acciones, haciendo ventas de sus acciones, ya, en las cuales al vender sus acciones ya no van a ser, si eran 2 socios, al vender sus acciones van a ser 2, de repente van a ser 3 o 4, depende cómo ellos vendan. Entonces es otra forma de obtener el capital. Por eso hablamos de las formas de utilizar, en este caso, vamos a utilizar los financiamientos internos o externos. Internos es, como le dije, una forma, a veces son con capitales propios, ya, ahorro o de repente las utilidades las reinvierte. Y externo es cuando ya pues vamos a solicitarlos y vamos a utilizar ya los recursos de un tercero. ¿Y quiénes son los que nos pueden proporcionar esos recursos? Son las entidades financieras. Y las entidades financieras, al momento de extendernos esos recursos, nos van a solicitar información financiera de la empresa. ¿Y esa información financiera, dónde la va a encontrar? ¿Dónde va a encontrar esa información financiera? ¿Dónde la va a encontrar? En sus estados financieros, que pueden ser el estado de situación financiera, el balance general, o el estado de ganancias y pérdidas. Cuando nosotros hablamos de balance general, estamos hablando de activo, pasivo y patrimonio. Cuando hablamos del estado de ganancias y pérdidas, estamos hablando de las ventas que ha tenido la empresa. Entonces, las ventas anuales y deducido todos los gastos. ¿Ya? Gastos administrativos o gastos, le llamamos gastos de operación. ¿Por qué? Porque para poder realizar las ventas necesitamos todos los gastos. Ahí están las planillas, ahí están los gastos relacionados para, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos al transporte, ¿qué vamos a utilizar más? Combustible, mantenimiento de carros, tenemos personal, planillas, ya, de repente también alquilamos local. Entonces, todos son gastos de operación para que se lleve a cabo
en este caso, se mantenga el negocio activo, ¿ya? Entonces, al momento de determinar todos los gastos, ya nos va a quedar la utilidad o pérdida. En esos casos es donde, en el caso de que, como les dije y les pongo como ejemplo, siempre que hay dos empresas que se dedican al mismo rubro y que necesitan, de repente, la empresa A cuenta con local, cuenta con maquinarias, pero le falta la liquidez. Entonces va y solicita al banco. El banco lo va a evaluar, o el que le va a entregar el financiamiento, lo evalúa y con eso, el trabajo va a ser para producir más, ¿ya? En cambio, la otra empresa, que es la B, también tiene el mismo rubro, pero le falta, no tiene no tiene local propio, ni tiene maquinaria y equipos propios. Entonces sus gastos van a ser más por alquiler. Entonces ahí van a ver si su activo y su pasivo, qué es lo que habla, ¿ya? Entonces de repente es más difícil entregarle el dinero a la otra empresa porque hay un riesgo. Ya ves cómo llegamos a la palabra riesgo. Porque las entidades financieras al momento de otorgar un préstamo está hablando de riesgo. Y no solamente cuando es una empresa financiera, nosotros también como empresa, la persona que tiene empresa también hay riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque al momento de solicitar un préstamo, ¿ya? O obtener un financiamiento, tenemos que tener presente que todo eso se va a tener que pagar con las ventas. Y si las ventas no se controlan, o sea, porque podemos vender todo, no se vende el crédito tampoco. Siempre hay, te quería, no todo es el contado, no todo es el contado, siempre hay un porcentaje de crédito. Entonces los créditos tienen que ser controlados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si trabajamos con todo el crédito, entonces ¿cómo vamos a poder comprar mercaderías o más productos para vender? Porque los créditos están sujetos, no, o sea, el crédito es que tú entregas para cobrar posteriormente. Y si tú no cobras, entonces, ¿de qué? El negocio, ¿cómo va a mantenerse? ¿Cómo va a pagar sus compromisos también con terceros? Porque como empresa, tú también vendes, pero también compras, tienes proveedores, tienes planillas, tienes alquiler del local, entonces, para eso también, por eso es un riesgo. Para ambos es un riesgo, porque en el caso de que hoy día lo vivimos, todos hemos vivido, como en forma personal, como empresas también, que vino la pandemia y nos deja, porque hasta ahorita no se puede trabajar bien, ya se trabaja limitadamente. Entonces, era un riesgo, es un riesgo, por eso es que muchos comerciantes, muchos contribuyentes pedían que se dieran las facilidades, porque unos habían contraído créditos, y al momento de congelarse, al momento de restricciones, no podían ellos trabajar. ¿Cómo pagaban? ¿Cómo? Entonces es un riesgo. Y de eso se trata el tema. ¿Qué es el riesgo? ¿En dónde se ve el riesgo? Ya, el riesgo, como le dije, ya sea como empresa, en forma personal, porque como empresa, ¿cómo voy a pagar? Si llegaré a vender, si no ocurre en ningún caso. A ver, anteayer no hemos habido un terremoto. Nosotros en Ica hemos sido sujetos a terremotos. Somos sujetos por la ubicación que tenemos. ¿Nos ocurre algo parecido? La empresa también, cuando ocurren casos fortuitos por naturaleza, o de repente también que son, uno es por naturaleza y el otro que son, pues que se originan por alguna tercera mano, como dice, te detiene, te perjudica, a veces es un riesgo también. Entonces, el riesgo es en todo, hablando a nivel de empresa y en forma personal también, los riesgos son, por ejemplo, le encuentran a alguien, a nosotros nos encuentran, oye, préstame plata, oye, yo te voy a devolver, le presto y después estoy tocándole la puerta, págame, un ratito, joven.
Seguimos con el riesgo. El riesgo para todo es el riesgo tributario, el riesgo cuando nos conceden un préstamo, cuando nosotros tenemos un préstamo. Entonces el riesgo es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? ¿El riesgo qué es sinónimo de qué? Riesgo, peligro, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a compartir. A ver, ¿dónde estoy yo? Creo que estoy acá. Acá estoy, creo. A ver, compartir. No, acá estoy. ¿Qué pasó acá? ¿Jóvenes se ve? Sí, Miss. ¿Sí se ve? Ya, entonces a ver. No sé qué me pasaba. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es una parte integral de buenas prácticas que consta de una serie de pasos a seguir para una adecuada toma de decisiones. Entonces, son buenas prácticas que nos debe permitir realizar una serie de actividades o pasos básicamente para tomar una decisión. Una decisión que me permita, ojo, que me permita seguir trabajando en mi organización sin mayor afectación. Sin mayor afectación económica, sin mayor afectación para el negocio en particular. Eso es riesgos. Son buenas prácticas que consta de una serie de pasos que me deben permitir tomar decisiones para hacer que mi negocio siga trabajando sin mayor inconveniente. O en el peor de los casos, para hacer que mi negocio sea impactado de manera lo más mínima posible, ¿no? ¿Y qué busca la gestión de riesgos? Busca establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar y tratar y, por supuesto, comunicar todos riesgos que están asociados a alguna actividad que pueda afectar a la organización. Entonces, la gestión de riesgo lo que busca, una vez identificado, es que voy a comunicar, voy a identificar, voy a analizar, voy a evaluar el riesgo asociado a alguna actividad, el riesgo asociado a algún servicio que puede impactar a la organización. Eso es lo que busca. De alguna forma, lo que busca es tratar de no ser indiferente ante una posibilidad de riesgos, comprometerse con el análisis, con la investigación, y una vez analizado e investigado, comunicar que este riesgo puede afectar a la organización. Eso es lo que busca la gestión de riesgos, que alguien se interese, que alguien analice, que alguien evalúe, y ante esa evaluación, análisis, identificación, se comunique, tratando de minimizar o tratando de tomar posteriormente alguna acción que permita minimizar todo impacto del riesgo. ¿Y qué se consigue con la gestión de riesgos? Bueno, definitivamente hay muchas ventajas, diría yo, cuando de alguna forma hacemos gestión de riesgos. ¿Qué conseguimos? Con una buena gestión de riesgos se consigue alcanzar los objetivos trazados, ¿no? Las metas de las organizaciones.
Con una buena gestión de riesgo me permite identificar y alcanzar tal vez mi proyecto planificado. Tratar de hacer que mi proyecto, que mi organización, que mi meta en general se cumpla, tal como haya sido planificado, o por lo menos lo más cercano posible a mi planificación, ¿no? Entonces, lo que se consigue con una adecuada gestión de riesgos, definitivamente, es tratar de alcanzar el objetivo trazado, tratar de alcanzar mi meta planificada, tratar de alcanzar mi meta, mi objetivo planificado a los costos que probablemente en un momento determinado en mi planificación los identifiqué, ¿no? Muy contrario a que si no hiciera una adecuada gestión de riesgos, lo que va a suceder es que muy probablemente no llegue a mi objetivo, no llegue a mi meta. O los costos para implementar mi proyecto o mi servicio o para hacer una adecuada gestión de mi organización, o los costos se van incrementando tal vez, ¿no? Porque como no estoy haciendo una adecuada gestión de riesgos, de repente el riesgo se está materializando. De repente el riesgo está ocasionando un incidente, algún problema, alguna afectación. Y lo que va a tocar a la organización es curar el incidente, analizar el problema, analizar la afectación, hacer algún gasto en particular. Todo análisis, todo tiempo implica gastos, ¿no? Por buenas prácticas, sabemos que de alguna forma cuando alguien incursiona en tiempos para hacer análisis, para hacer investigaciones, es porque hay un costo que ya se va viendo afectado, ¿no? Las personas, en el ánimo de hacer alguna investigación, esa investigación permite incurrir en tiempos que a la larga termina siendo costos para la empresa, ¿no? Entonces, hagamos una adecuada gestión de riesgos, porque ello me debe permitir conseguir, en la medida del adecuado análisis, de la adecuada gestión, me va a permitir llegar a los objetivos, a la meta trazada, ¿no? Y en un momento determinado concluir que los costos también están siendo protegidos en la organización. Entonces, es fundamental, es muy importante y es de vital, insisto, de vital importancia hacer una especie de mapeo general del riesgo, ¿no? De hacer una especie de mapeo general del riesgo, ¿no? Si en la empresa tiene el interés por gestionar los riesgos, si la empresa se ve comprometida con estos conceptos de riesgos, entonces uno termina concluyendo de alguna forma cuán beneficiosa es para la empresa cuando esta empresa se ve comprometida en conocer los riesgos, en gestionar los riesgos. Cuando la empresa conoce o cuando la empresa está comprometida con la gestión de riesgos, entonces uno puede terminar concluyendo de que se va a evitar el fracaso dentro de la organización. Se va a evitar el fracaso y la afectación dentro de la organización en la medida de que esos riesgos se vayan materializando o cualquier riesgo se termine materializando. Cuando en una empresa no existe el interés, no existe la cultura por gestionar riesgos, por administrar riesgos, y cuando hablamos de gestionar riesgos vale decir por identificar el riesgo, por analizar el riesgo, por gestionar los riesgos. Cuando no existe esa cultura, entonces hay una enorme tendencia a que la empresa vaya fracasando. Hay una enorme tendencia a que la empresa vaya siendo afectada continuamente por materializaciones de riesgos que, recalco, terminan minando a la propia organización. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la empresa tiene esa cultura organizativa como tal? Tiene la cultura de estar conociendo el riesgo, de interesarse por los riesgos en general. Cuando ello sucede, es que nos debe permitir hacernos una segunda pregunta, ¿no? Cuando la empresa de alguna forma está comprometida, comienza a identificar, tiene esa cultura de manejar y administrar los riesgos, entonces habrá que hacernos alguna interrogante adicional, ¿no? Existe una gestión adecuada del riesgo. Ahora yo ya me estoy comprometido. Tengo una cultura, de alguna forma, por conocer el riesgo. Si tengo ello, ahora la siguiente pregunta es, ¿yo gestiono los riesgos de manera adecuada? Porque si gestiono los riesgos de manera adecuada, entonces la siguiente conclusión es que la posibilidad de éxito de la empresa es notoria. La probabilidad de que el negocio Ya, a ver, alumnos, han escuchado el riesgo.
¿Cómo interpretan esta parte del riesgo? A ver. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es necesario identificar los riesgos? ¿Qué nos va a permitir? ¿Mm? ¿Qué les permite ver? ¿Mm? Si identifican, dice, o sea, el riesgo siempre va a haber, pero si la empresa o en este caso la persona, ya sea como persona o como empresa, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de gestión financiera, no solamente hablamos, no podemos hablar solamente como persona, sino hablamos como empresa, como conjunto, como un negocio que tienen en mente proyectos o negocios, como le digo, las personas que tienen. Entonces ahorita nos está hablando, identificar, dice, el riesgo. ¿Para qué se identifica? Para no fracasar, ¿no? Para no fracasar. Entonces ya como te anticipas, reconociendo los riesgos, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué consecuencias me trae? Esos son reconocer los riesgos, identificarlos, ¿ya? Ya, cuando ya dice, cuando los riesgos se materializan, cuando hablamos ya se materializan es porque si se dan una vez se van a ir más de una vez y como dice, no, sí, eso tiene que pasar de todas maneras, pero no, todo eso ocasiona gastos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, nos va a permitir, la gestión de riesgos nos permite que reconocer en dónde, de qué se adolece, cómo lo podemos nosotros no permitir que ocurra esto. ¿Ya? El riesgo le va a ayudar a reconocer el riesgo, le va a ayudar a la empresa a tomar buenas decisiones, evitar gastos innecesarios muchas veces. ¿Ya? Pero todo esto se da, ¿ya? O sea, esto ustedes lo tienen que tener por conocimiento. Cuando usted dice, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es el riesgo? ¿En una empresa hay riesgos? Sí. Los riesgos pueden ser de distintas formas. Justamente, a ver, vamos a ver si tengo, vamos a compartir acá. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá creo que es, acá, vamos a ver acá, vamos a compartir. Ya, entonces otra vez voy a grabar ahí, ya. Entonces, acá, ya. No lo voy a guardar. Esta información. Ya, miren. ¿Se ve, jóvenes? No ve. Vamos a compartir. ¿Se ve, jóvenes? Sí. Sí se ve. Ya, esto está Sí. en su... Esto de la biblioteca, de la biblioteca del instituto. Ya. Acá nos habla, acá nos dice consideraciones, rentabilidad y riesgo de liquidez. En la gestión financiera, dice, merece especial consideración las concepciones que se tengan sobre rentabilidad, riesgo y liquidez. Rentabilidad, relación porcentual que indica a través del tiempo por cada unidad del recurso invertido.
recurso invertido, ¿ya? Cuando nosotros, una cosa es rentabilidad y otra cosa es liquidez. La rentabilidad, dice, puede ser el cambio del valor de un activo, ¿ya? Tiene que estar en relación con los ingresos y los costos. La rentabilidad puede ser económica o financiera. ¿Cuándo decimos que es económica? Cuando los negocios, dice, con los negocios, relacionada con los negocios y corresponde al rendimiento operativo de la empresa. Se mide con la relación entre la utilidad operativa antes de intereses e impuestos. Y la rentabilidad financiera es la rentabilidad del negocio desde el punto de vista del accionista. O sea, cuando se obtiene sobre el capital propio después de descontar el pago de la carga financiera, de los gastos, los intereses. ¿Cuándo decimos que hay rentabilidad total? La rentabilidad medida en términos de la relación entre utilidad neta y capital total. Pero por acá nos habla el riesgo. Acá está la palabra riesgo. El riesgo dice que es la posibilidad que los resultados reales difieran de lo esperado. Ya. Por eso, si no se identifica el riesgo, ya hay incertidumbre si llegaremos o no llegaremos a la meta. O el evento es favorable o desfavorable. Por eso que el riesgo es la posibilidad que los resultados reales difieran de los esperados, o que algún evento desfavorable ocurra. Por eso que los riesgos también se pueden dar, pueden ser operativo, financiero, total. ¿Cuándo dice que un riesgo es operativo? Dice el riesgo de no estar en la capacidad de cubrir los costos de operación. ¿Cuándo se dice que un riesgo es financiero? Cuando el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros. ¿Y cuándo decimos que es un riesgo total? Porque no se puede cubrir los costos tanto de operación como financieros. Un riesgo total es una incertidumbre, es un fracaso. ¿Ya? Otras formas de clasificar el riesgo, hay el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. ¿Por qué decimos que es sistemático? Dice que afecta los rendimientos de todos los valores de la misma forma. No existe forma alguna para proteger los portafolios de inversiones de este riesgo. Es muy útil, dice, conocer el grado en que el rendimiento de un activo se ven afectados por factores comunes. Por ejemplo, una decisión política afecta a todos los títulos por igual. El grado de riesgo sistemático se mide. Hay una medición, le dicen beta. El riesgo no sistemático deriva de la variabilidad del rendimiento de los valores no relacionados con movimientos en el rendimiento del mercado. ¿Qué significa liquidez? Hemos dicho que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa de hacer el pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo. ¿Ya? Se refiere a la solvencia que tenga en el momento, la facilidad de pago que tenga en el momento, ¿ya? Debe de cumplir en el momento. Dice, el flujo de recursos en una empresa está dado por la siguiente, el flujo de los recursos. Siempre. Las ventas, por eso ustedes a veces dicen, a ver, ¿cómo define económicamente una empresa? Por sus ingresos y por sus egresos. ¿Pero qué son los ingresos? ¿Cómo definimos a los ingresos? Los ingresos van a ser las ventas. Si las ventas se hacen todas al contado, ok. Pero si tenemos ventas al crédito, vamos a tener cuentas por cobrar. También vamos a tener en cuenta que muchas veces todas las ventas no se han realizado, no se llegó, la cantidad de producto que se compró no se logró realizar todo la transformación. Entonces vamos a quedarnos de repente con productos en proceso o productos terminados. Una vez que se realizan las ventas, una vez que vemos nuestras cuentas por cobrar, una vez que vemos nuestros inventarios, tiene que ver con caja.
porque caja es la que se va a encargar de ver el total de ventas, cuántos fueron al crédito, cuántos fueron al contado. De caja vamos a tener en cuenta que vamos a pagar los impuestos, vamos a tener que pagar a proveedores que nos ha proveído ya sea con materia prima, ¿ya? También vamos a tener cuentas por pagar porque vamos a pagar a nuestros proveedores, ¿ya? Y también tiene relación con los activos fijos, capital y préstamos. Entonces, el flujo del recurso de la empresa tiene que ver con las ventas, ya sean las ventas al contado o al crédito, con los inventarios, con caja, que es la que va a ver con cuánto dispone su liquidez. Hay liquidez para pagar impuestos, proveedores. Cuando hablamos de proveedores, estamos hablando de las cuentas por pagar. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Ya no, ya no queda esto no queda en nuestro tema, ya. Nos vamos a regresar a lo que estamos. Portafolio, a ver, portafolio, ¿dónde está el portafolio? Ya. Regresamos. Ya. A ver, jóvenes, el análisis del riesgo. Dice que el análisis del riesgo también se le conoce como evaluación de riesgos o PHA en inglés, Process Hazard Analysis. ¿Qué realiza el análisis de riesgo? Estudia las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños, dice, y consecuencias que éstas pueden producir. Como dice ahí, hacer el riesgo, si identificamos los riesgos, vamos a tomar buenas decisiones, porque si no se identifican los riesgos, nos va a provocar daños no deseados o amenazas. Este tipo de análisis, porque el tema es análisis del riesgo, dice, este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión dentro de los estudios financieros. La seguridad para identificar los riesgos. Los riesgos están considerados como métodos cualitativos y otras para evaluar los riesgos generalmente de naturaleza cuantitativa. Al momento de realizar el análisis del riesgo, nos va a permitir identificar los activos a proteger.
o evaluar. La evaluación de riesgos va a involucrar comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso del análisis con criterios de riesgos establecidos previamente. Entonces, el análisis de riesgos nos va a permitir saber cuáles son las causas, cuáles serían las posibles amenazas y los probables eventos no deseados y los daños, ¿ya? Que nos puedan producir estos riesgos. También está utilizado como una herramienta de gestión dentro del aspecto financiero y le da seguridad para identificar, la palabra dice riesgos, métodos cualitativos y métodos y de naturaleza cuantitativa. ¿Qué más nos dice del riesgo? El análisis del riesgo. Dice, el análisis, en definición, el análisis del riesgo, también conocido como evaluación de riesgo o PHA, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que ésta pueda producir en algún proceso de un proyecto o una actividad empresarial. Nosotros hemos visto el video y también nos habla que para ver que el riesgo nos va a permitir identificar cuál sería el fracaso. Entonces, hay que identificarlos para no tener pues daños, como daños o probables eventos no deseados. ¿Qué se busca al reconocer los riesgos? Para determinar cuáles serían los factores potenciales, ¿ya? Que tendrán un mayor efecto sobre nuestro proyecto y por lo tanto deben ser gestionados con especial atención. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál sería su objetivo de determinar, de hacer un análisis del riesgo? Tiene como objetivo determinar los componentes de un sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo ponen en riesgo, en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. Ese es el objetivo.